medir los alimentos, eso no va a cambiar. No va a cambiar la percepción de lo que ustedes deben conocer en cuanto a tamaño de los alimentos, el hecho de que tengan que conocer que un alimento tiene un peso bruto, un peso neto, ¿verdad? Entonces eso no va a cambiar porque eso es algo práctico que ustedes necesitan tener, y eso les sirve para que ustedes puedan mejorar su... Entonces, eso no va a cambiar, les decía, porque claro, ahí ustedes tienen que, cuando tengan que aplicar las dietas de alta, tienen que ustedes tienen que dar a conocer a las personas cuánto es lo que deben consumir. Los cálculos de la dieta tampoco han cambiado, sí han cambiado digamos, lo que es la cantidad, porque hasta hace unos años atrás decíamos que deberíamos, por ejemplo, distribuir la molécula calórica en cuanto a macronutrientes, es decir, proteínas, carbohidratos, grasas, con un cierto porcentaje. Recordarán ustedes que se recomendaba hasta 60-65% de lo que son los hidratos de carbono. Hoy en día se ha bajado porque, claro, también las enfermedades, las causas principales de enfermedades en el mundo nos han hecho ver de que este tipo de alimentos, si bien nos permite comer y cubrir nuestros requerimientos, hoy en día se dice que hay que tener mucho cuidado y saber elegir los alimentos, porque en el tema de los cereales, pues ya no son los mismos cereales de hace muchos años atrás. Entonces, eso ustedes tienen que ir renovando, y se va a ir modificando la distribución de la molécula calórica y se va a ir ajustando un poco a la realidad y a la individualidad, porque no podemos hacer recomendaciones grupales, sino tiene que ser individuales. Entonces, vamos a empezar un poco haciendo este análisis de recordar cuáles son las principales causas de muerte en el mundo. Esto también ya ha podido variar, ¿no? Estamos ya en 2024, han pasado casi 2 años y medio, 3 de lo que era la pandemia, y fíjense que eso también ha marcado ciertos cambios, y posiblemente también este virus ha modificado internamente a muchas personas. No todas somos iguales, no todas reaccionamos de la misma forma. Pues vayamos empezando un poquitito ya en el 2005, y seguramente esto lo han tocado también en salud pública, porque este es tema de salud pública. Principales muertes en el mundo por enfermedades crónicas de la abundancia, es decir, del exceso, ¿no? Entonces hay muchas enfermedades en las que prevalecen, por ejemplo, las enfermedades cerebrovasculares. Luego se va viendo hoy en día con más frecuencia cánceres, ¿no? Diferente cáncer en diferentes partes del cuerpo. Luego tenemos a la diabetes como una epidemia, también se puede decir, ¿no? Que ya no solamente es de los países ricos, aquellos países donde tienen mayor cantidad de disponibilidad económica, sino también ya en países pobres se está dando mucho estas enfermedades. La obesidad, por supuesto, también, y podríamos así enumerar muchas más. Entonces, y como vamos viendo, también estas son enfermedades crónicas, ¿no? Que está afectando a mucha población, a la mayor parte de la población. Ya sean de personas en países que tienen buenos recursos económicos y en los que no también. Entonces, eso podemos decir que estos datos nos revelan que hay enfermedades no transmisibles. Hoy en día se habla mucho de las enfermedades no transmisibles, que se han vuelto más actuales, más prominentes. Por ejemplo, el Alzheimer, que es una forma de demencia, la diabetes, que se ubican entre las 10 principales causas de muerte en el 2019. Mientras que las enfermedades transmisibles están disminuyendo. Esas enfermedades como el SIDA, como la tuberculosis, ya no se encuentran
como las más importantes, sino ha cambiado, ¿no? Y seguramente a través de los años van a seguir cambiando todavía más. Entonces, ¿qué es? En estas enfermedades crónicas, ¿no? También hoy en día tenemos que saber cuáles son las causas. En este caso sería el gran desajuste que ya venimos viendo, la genética. Y mucho más vamos a ver esto de la genética, como les decía, después de la pandemia que hemos tenido, del COVID. Seguramente ha habido modificaciones internamente en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, genéticamente para más adelante las otras generaciones estarán predispuestas a otro tipo de enfermedades. Y claro, también el estilo de vida, que también es un gran componente, ¿no? Que va a afectar a nuestra salud. Entonces, tenemos enfermedades ahora multifactoriales y además se están volviendo complejas. Entonces, vamos viendo que se habla mucho de la epigenética y esta epigenética tiene relación con la genética biológica, con el medio ambiente y con los estilos de vida. Fíjense que el medio ambiente puede ser modificable, los estilos de vida pueden ser modificables, pero la genética no, ¿no? Entonces, de ahí que hoy en día se habla de esta triada y tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Esto, el medio ambiente, cuando hablamos del medio ambiente, se dan cuenta ustedes cómo está afectando a la población mundial. Vemos desastres naturales, ¿no? Pero más allá de eso, lo que está causando, por ejemplo, cuando estos desastres naturales se están generando, ¿por qué? Por ejemplo, por un lado, hay la tala de árboles indiscriminados. ¿Y qué es? ¿Por qué significa de importancia esto de evitar esta tala de árboles? ¿Por qué? Porque los árboles nos oxigenan el planeta. Entonces, cuando no hay mucha, cuando se está desforestando, el medio ambiente va a ir cambiando y va a influir en la producción de alimentos, en la sostenibilidad del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque se quitan los árboles, entonces no hay oxígeno en el medio ambiente y eso va deteriorando plantas, va deteriorando la tierra. O sea, que nosotros podríamos cambiar aquello, ¿no ven? Con solamente buenas actitudes, controlando aquello. Ahora, tanta basura, tanto contaminante, botamos bolsas de basura, botamos absolutamente todo, no estamos conscientes de cómo afecta eso al medio ambiente. Entonces, podríamos seguir hablando infinidad de aspectos que tienen que ver con el medio ambiente. Y cuando hablamos de estilos de vida, por ejemplo, estilos, ustedes saben que hemos aprendido a, a entender cómo es una dieta balanceada, equilibrada. ¿M? Entonces, hoy en día, ustedes son agentes que deberían cambiar, empezando por ustedes mismos, porque hemos visto que cambiar hábitos es bien difícil, bien difícil. Y cuando yo les decía, empiecen por su casa, a ver qué hábitos no saludables hay en la casa para ir modificándolos, ¿no ven? Y dentro de esos estilos de vida, hoy en día hay muy poca actividad física. No hay mucha actividad física. Todo el mundo, pues, no camina, no hace ejercicios. En los colegios los niños también, ¿no es cierto? Porque hoy en día las redes sociales te ocupan todo el tiempo del mundo. Entonces tendríamos que cambiar esas actividades de caminar, de ir a jugar, porque los niños llegan del colegio es a ver la televisión, pues a ver las redes sociales. Ustedes mismos seguramente. Entonces, todo eso influye en cómo va a ser influye como un círculo dentro de lo que es nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida. Entonces, y por último, la dieta. Hoy en día estamos plagados de comida rápida. Si ustedes se han dado cuenta en los últimos años, ha cambiado la forma de cómo nos alimentamos. No se tiene tiempo para cocinar y se va y se compra. Por eso es que se han expandido los negocios de comida. Cada cuadra, cada esquina tiene algo que ofrecer para la comida. Y no sabemos cómo están preparados, ¿no? Entonces yo siempre les he dicho, vean, averigüen,
intenten recordar cómo tiene que estar esa preparación y lo harán de buena forma. La contaminación en la forma como preparan los alimentos, una serie de factores también está en la dieta, ¿no? Y si nosotros cuidáramos todos estos aspectos, creo que tendríamos que lograr hacer una buena prevención para tener una nutrición óptima. Ah, ¿cómo está afectada todo esto que estamos hablando? Fíjense que la Organización Mundial lamenta que pese a la importancia de los datos, o sea, hoy en día podemos conocer, Licenciada, perdón, sí, dígame, buenas noches, licenciada. Perdón que la esté cortando. Creo que no se están moviendo las diapositivas. ¿no se está viendo? No, no, yo estoy viendo solo la primera diapositiva. Seguimos en la primera diapositiva. Sí, 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 sí. sí. ¿Qué será? Porque, a ver, voy a salir de acá. Qué raro. Ya estoy en no sé, voy a hacer fin de la presentación. Ahora, ¿siguen? ¿Sigo en la primera? Hola. No, ya no está presentando, Liz. Oye, ¿qué pasa, pues? No entiendo. No entiendo, la verdad que no entiendo qué será. ¿Qué puede estar pasando? Ahora no sé si estamos viéndola. ¿Por qué no estoy compartiendo? ¿Qué pasa? No entiendo. Nunca me ha pasado esto. Tu pantalla dice, se produce un error mientras compartías pantalla. ¿Qué será? A ver que se actualicen. Ya, ahora creo que sí se va a mostrar. Medio raro está esto. ¿Ahora se puede ver? Sí, Liz. Licenciada. Ahora sí, estamos viendo. Sí, licenciada. Gracias. Entonces, esto es lo que hemos hablado de la triada, de la epigenética. Estamos aquí. Dice, como les decía, ¿no? Tenemos la información, tenemos los datos, sabemos qué es lo que está pasando. Tenemos datos de mortalidad, están desglosados por edad, o sea, una información a la disponibilidad de todos nosotros. Claro, en nuestro país siempre estamos atrasados con las estadísticas, ¿no? Entonces, pero fíjense que a medida que podemos tener disponibilidad de datos, ¿no? Nos ayudaría a, a ver qué es lo que podemos hacer, qué proyectos podemos presentar para mejorar, en qué podríamos investigar en los temas de salud, cómo están funcionando los servicios de salud. Entonces, esto con demasiada frecuencia, estos datos siguen estando críticamente ausentes o no se va informando regularmente de estos datos. Es como en nuestro país, ¿no? Por los bajos recursos económicos, entonces nosotros no estamos siendo bien informados. Pero en el mundo entero se sabe de todos estos problemas. Entonces, ¿qué afecta esta realidad? ¿Por qué estamos así? Si bien sabemos los datos o no nos actualizamos, nos interesa más la otra cosa, ¿no? Nos interesa, por ejemplo, eh, publicar que los presidentes, los alcaldes, no sé quiénes, están haciendo obras de infraestructura, han inaugurado canchas, han inaugurado trenes, han inaugurado todo eso para impactar, para decir, yo estoy trabajando, pero no nos están informando de lo que realmente nosotros deberíamos saber. La economía del país nos disfraza, ¿no? Parece que estuviéramos viviendo en un país de las maravillas. Entonces, por todo eso decimos que hay que ver que los responsables en la toma de decisiones, las autoridades, dependen de estos
datos y estos tienen que ser fiables, no tienen que ser enmascarados, ¿no? Y tienen que ser oportunos para que uno pueda tener una reacción para poder prevenir, ¿no es cierto? Y para dar una respuesta eficaz a las circunstancias epidemiológicas que van cambiando. Esto se ha visto claramente durante la pandemia mundial, porque eso es lo que ha sido el COVID, cuando dichos datos han sido vitales para evaluar el impacto de salud pública, ¿no es cierto? Entonces, así debería ser. Nos informaban cuántos han muerto, cuántos han recuperado, todo aquello. Pero hoy en día, o nosotros tal vez las autoridades no le prestan atención a todo ello. Según la OMS, estas son las principales causas de muerte en la actualidad, ¿no? Cardiopatías, isquemias, accidentes cerebrovasculares, infartos. Fíjense, jóvenes de 23 años, de 40 años, están con con infartos cardíacos. ¿Esto a qué se debe? Mala salud, ejercicios, mucha presión, mucho estrés, ¿no es cierto? Entonces se está afectando. Y hoy en día, como les he dicho, el aire está tan contaminado, tenemos enfermedades pulmonares obstructivas, hay las infecciones en las vías respiratorias y eso está quedando como secuelas también del COVID, porque ha afectado bastante los pulmones. Entonces, los niños, por ejemplo, ahora tienen neumonía, ¿no? Hoy en día estamos también cursando otro tipo de enfermedades como la influenza, ¿no es cierto? La influenza ha dejado de ser es una mezcla de COVID con resfriados, ¿no? Entonces, es algo que estamos viviendo cada día, los niños se están enfermando con mayor frecuencia también. Entonces, hay el Alzheimer y otros tipos de demencias. Y según la OMS y según algunos especialistas en el área, la enfermedad que viene por detrás de todo esto a futuro van a ser las enfermedades con demencia. ¿Por qué? Porque nosotros nos están afectando toda la información mala o buena que recibimos y no la sabemos procesar cuando estamos todo el dato pendiente de los celulares, ¿no es cierto? Entonces, eso está causando estrés. Por ejemplo, hay gente que ya hay rehabilitación para las personas que son adictas a las redes sociales, ¿no? En otros países se está viendo como una enfermedad prioritaria también. Por ejemplo, hay personas que no son aceptadas por la sociedad o por su entorno, y entonces entran a las redes sociales y están publicando cosas y mientras más like le das, ella crece, pero por detrás se esconde todos sus problemas que tiene, ¿no? Porque son personas que necesitan ser aceptadas y eso es un problema, un trastorno de la mente, ¿no? Entonces eso está ocasionando aquello. Y muchas otras cosas más que ustedes deberían estar también al tanto de todos estos problemas. Cáncer de tráquea, bronquio y pulmón, fíjense, ¿no? Está afectando, no solamente antes era el corazón lo que más nos impactaba, pero ahora son los pulmones. La diabetes mellitus, que puede desencadenar en muchas otras cosas, ¿no es cierto? Si no tienes una diabetes bien controlada, puedes por no llevar un buen control de tu diabetes, puedes tener incluso problemas a nivel renal, y en fin, se van desencadenando otras situaciones con esto de la diabetes que no está bien controlada. Accidentes de tráfico todo el tiempo, enfermedades diarreicas, tuberculosis que ha bajado, antes estaba dentro de las 3 primeras enfermedades letales, ahora ha bajado al puesto número 10 porque está dejando de ser tan importante. El COVID, el SIDA o las enfermedades relacionadas con estas también que eran transmisibles, ahora han dejado de quedar en puestos más atrás cuando las primeras causas están subiendo a nivel del corazón, pulmón, etc. Y el COVID-19, pues 19 que ha empezado aquello. Entonces, las 4 principales enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo en común son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes. ¿Qué condiciona esto? En algunos casos, el tabaco, el consumo nocivo del alcohol, una alimentación poco saludable y la inactividad física. Estos factores de riesgo a su vez producen cambios metabólicos o fisiológicos importantes como la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad, la hiperglucemia y el aumento del colesterol. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la técnica dietética?
Tiene que ver porque estas son las enfermedades que se pueden, como no son transmisibles, puede estar controlado con una dieta saludable y con actividad física. Eso es lo que estamos diciendo, porque con una educación, con un conocimiento de cómo se tiene que alimentar las personas, entonces podemos ir nosotros haciendo prevención. No nos olvidemos del hambre del mundo, que también sigue afectando. Hasta hace años nos abocábamos a la desnutrición en nuestro país, pero hoy en día se convive con los dos extremos, exceso, obesidad, diabetes y todo aquello, y la desnutrición, que no ha cambiado. En nuestro país seguimos teniendo estos problemas, ¿no es cierto?, de desnutrición, y hoy en día se aumenta lo que es los problemas de obesidad en niños. Hoy en día, si ustedes ven, muchos niños con sobrepeso. ¿Y eso a qué se debe? Ya les he mencionado, mala alimentación. ¿Qué comen los niños en los kioscos? ¿Qué les ofrecen? Todo es dulces, todo es alimentos nocivos para los niños. Por otro lado, la inactividad. Los niños no caminan, los niños no hacen ejercicios, llegan a su casa, no juegan, como antes salían, había actividad. Hoy en día los niños están sentados frente a la televisión. No estará el papá, no estará la mamá, pues los niños no hacen absolutamente nada. Entonces, tranquilos viendo la tele. Por eso vamos a ir recordando algunos conceptos. Nutrientes son necesarios para la salud. Su estructura química y definida y conocida. No se pueden sintetizar en el organismo, al menos en cantidad suficiente. Hay que ingerirlo con los alimentos. Si no se ingiere en cantidad y calidad adecuada, vamos a desencadenar en alguna patología determinada. La enfermedad solo cura cuando se administra el nutriente que falta. Todo esto contribuye a prevenir las enfermedades crónicas. Entonces, por eso es que tenemos que saber qué más tenemos que saber de lo que es un nutriente, ¿no es cierto? Entonces, necesarios, no se pueden sintetizar, se ingiere con los alimentos para evitar una patología determinada. Por lo tanto, va a contribuir a prevenir las enfermedades crónicas. Componentes de los alimentos, recordar, sabemos que los macronutrientes son importantes porque nos aportan hidratos de carbono, lípidos, proteínas. Todo eso hace que nosotros, a través de ingerir todos estos macronutrientes, vamos a generar energía en nuestro cuerpo. Entonces, sabemos también que estos elementos, estos macronutrientes, algunos son de forma estructural, que van a formar en nuestro cuerpo estructuras, como formación de músculos, tejidos, ¿eh? Y los otros que son proteínas, que son reguladores metabólicos, estamos hablando de las vitaminas y minerales, que si bien se requiere en poca cantidad, pero sus funciones son muy importantes. Aparte el agua. Hoy en día, cuán importante es el consumo de agua, el consumo de fibra dietética. ¿Por qué? Porque la fibra dietética tiene componentes bioactivos. Hoy en día tenemos que hablar de estos componentes bioactivos. El alcohol, por ejemplo, no es nutriente, solamente da calorías, al igual que el azúcar. El azúcar también solo nos aporta calorías vacías, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los componentes de una dieta que ustedes tienen que estar conscientes de utilizar, ¿no? Las ingestas recomendadas, nosotros tenemos una tabla de recomendaciones para la población boliviana, donde nos dicen cuánto de energía y cuántos nutrientes requerimos, cuánto debería ser nuestras ingestas dietéticas de referencia, y tenemos una tabla de recomendación para la población boliviana. Además de conocer de las ingestas, tenemos que tener bien claro cuáles son los objetivos nutricionales, ¿no? Para qué nos tenemos que alimentar, qué objetivos perseguimos conociendo los requerimientos nutricionales. Ustedes tienen que saber que se hace una distribución de la molécula calórica, se tiene que saber por qué se debe consumir de 10 al 15% de proteínas, los hidratos de carbono de 50 a 60%, las grasas de 25 a 30, ¿no es cierto? Para saber que en el almuerzo o cuántos tiempos de comida tenemos que consumir, y dependiendo del tiempo de comida que debemos consumir, tenemos que hacer una repartición porcentual, cuánto en el desayuno, cuánto en el almuerzo, de macronutrientes, ¿no es cierto? Y las guías alimentarias, donde nos dicen, por ejemplo, algunas guías alimentarias, nuestra guía
alimentaria, por ejemplo, nuestro arco alimentario, no especifica, dice cereales en general, leguminosas, e indica la cantidad, pero otras guías alimentarias se están siendo ya más actualizando y dice, claro, puedes comer cereales, pero no los refinados, consume los integrales, una parte y la otra parte que sea de aceites que también son, tienen densidad calórica, ¿no es cierto? Y con eso logras cubrir tu dieta sin necesidad de abarcar mucho en hidratos de carbono. Entonces, las guías alimentarias ustedes tienen que saber cómo utilizarlas para hacer la prevención. Entonces, una dieta equilibrada tiene que ser de acuerdo a las necesidades de energía y nutrientes, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos calorías? Ahora, ¿qué actividad hacemos para necesitar esa cantidad de calorías? ¿Cuánto de hierro, deberíamos preguntarse en los micros, cuánto de hierro necesitamos? Es necesario, para las mujeres era muy importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, claro, las mujeres, en este caso, necesitan, por el caso, digamos, de que se embarazaran, necesitan tener buena cantidad de hierro. ¿Para qué? Para que el niño pues, no tenga déficit de hierro durante su formación y además cuando nace tiene que tener como una reserva. Por eso es importante considerarlo al hierro como un micronutriente muy importante. ¿Cuánto de vitamina C necesitamos? Y un fumador, si fuma, hace oxidación, entonces requeriría más vitamina C. Tendríamos que averiguar qué necesitamos, porque los micronutrientes, si bien se requieren en poca cantidad, nosotros deberíamos consumirla a diario. Y si nuestra dieta está solamente con hidratos de carbono, es una dieta hiperhidrocarbonada, no estamos consumiendo la cantidad de vitaminas y minerales que requerimos, porque si bien los hidratos de carbono nos aportan, pero también sabemos que por los refinados que están, pues su aporte ya no es tan neto en las vitaminas y minerales que deben aportar. Entonces tenemos que, cuando sabemos que necesitamos ingerir, una cosa son las necesidades y otra cosa es la ingesta. ¿Cuántos son nuestros requerimientos? ¿Cuánto de calcio hemos consumido? ¿Cuánto de vitaminas C? ¿Es suficiente lo que hemos consumido? Entonces tenemos que hacer una programación y hacer una valoración de la dieta. Empiecen por ustedes para ver cómo están sus necesidades con su ingesta. Esto es lo que yo requiero y esto es lo que he consumido, ¿no? Entonces, eso es lo importante que usted tiene que saber. Hemos hablado de hábitos alimentarios, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos que aprender a determinar qué factores condicionan a los hábitos alimentarios. Por ejemplo, físicos, la geografía, ¿no? El suelo, el clima. Por eso les decía yo, nosotros tenemos 3 zonas geográficas: altiplano, valle y llanos. Y en los diferentes suelos ecológicos se van produciendo diferentes alimentos, ¿no es cierto? Aunque hoy en día con la tecnología, hoy en día cualquier alimento puede adaptarse a los climas que antes no se adaptaban. Entonces, la agronomía también está desarrollándose de esa manera. Pero, de alguna manera, alguna vez creo hemos comentado, que si bien la quinoa se puede sembrar en Holanda, se puede sembrar en Canadá o en otros lugares, pero no es de la calidad que tiene, porque influye la altura. Nosotros, el altiplano, por ejemplo, es más alto que los valles, ¿no es cierto? Entonces, ese clima favorece también el tipo de tierra. Entonces, también, pero eso no significa que no produzcan así de mediana calidad, pero se produce. Entonces, la estacionalidad hoy en día ha cambiado mucho, ¿no? Por ejemplo, el choclo, antes solamente había en los primeros meses del año, hasta abril, y luego desaparecía. ¿Por qué? Porque solamente hay productos de estación. Por ejemplo, ustedes verán en los mercados, por ejemplo, si quieren comer mango, no hay todavía disponibilidad porque no es la estación, ¿no ven? Y aparece, por ejemplo, las naranjas, las mandarinas en esta época que coincidentemente entramos a unos climas que van bajando de temperatura y el aporte de vitamina C es importante, ¿no? Entonces, fíjense, todo eso
tiene que ver con los factores de hábitos alimentarios, porque nos hemos acostumbrado a consumir lo de la época nada más, ¿no? Entonces, factores económicos también, ¿no? Estamos pasando que al invierno donde van a empezar a desaparecer ciertos alimentos porque en invierno no se producen algunos, entonces el costo va subiendo. Pero además, también esto del factor económico se está viendo también que está incidiendo los factores ecológicos que hemos tenido en este tiempo, ¿no? Los desastres naturales, diríamos, que han afectado, ha habido inundaciones, han arruinado cosechas. Entonces, eso también va a influir en el precio de los alimentos. Los socioculturales, seguimos teniendo tradición. Por ejemplo, hay algunos que dicen, yo no puedo comer arroz con lechuga, porque, o también dice, está lloviendo, yo no puedo comer verduras. Entonces, hay ciertas culturas, ciertas tradiciones, hay rutinas, creencias religiosas, que no se come carne porque la carne, las vacas son sagradas, en fin, ¿no? Hay ciertas creencias religiosas que no imposibilitan el consumo de algunos alimentos. Hay tabúes también, hay moda, ¿no? La moda hoy en día es comer la comida rápida, se come alitas, se come, por ejemplo, los tacos, que no eran de nuestros hábitos, ¿no? Los tacos son comidas mexicanas, pero que ya ya hemos aceptado y está dentro de nuestros hábitos, que los hemos ido aceptando, ¿no? Es moda, los alimentos asiáticos, por ejemplo, bueno, hay una serie de alimentos que hoy en día están invadiendo la pizza, y en fin, podríamos numerar bastante, ¿no? Y estamos dejando atrás nuestros hábitos y nuestros consumos ancestrales. No digo que los ancestrales eran tan buenos también, pero eran buenos porque eran más naturales, más ecológicos, más, como te llamamos ahora, más orgánicos. En cambio, ahora ya todo es ha cambiado también todo eso porque claro, el medio ambiente está contaminado, entonces para evitar plagas se fumiga y entonces todo está contaminado. Todos nos están dando con ciertos componentes tóxicos para la salud, ¿no? Y la forma como los estamos preparando también. Entonces, una serie de situaciones están condicionando, por una parte, a cambiar nuestros hábitos, que no digo que eran tan saludables, pero por lo menos eran más naturales. Ahora todo es sofreído, frito, calentado, recalentado, ¿no? Entonces, la publicidad también hace mucho, ¿no? Y entonces, ¿dónde están los conocimientos nutricionales? ¿Dónde está la educación nutricional para poder nosotros mejorar, prevenir esto? No estamos haciendo caso, a pesar de que tenemos conocimiento, en el momento de comer damos más gusto y placer a lo que nosotros queremos que a lo que debería ser correcto. En cuanto a los fisiológicos, ¿no? Tenemos que saber cuáles son nuestras necesidades nutricionales. Sabemos que hay diferencia entre hambre y apetito. Tenemos que aprender a diferenciar. A veces por estrés comemos demasiado sin tener hambre o tener apetito, ¿no? La genética, las alergias. Hoy en día hay mucho tipo de alergias, intolerancias. ¿Por qué? Por ejemplo, la intolerancia al gluten. ¿Y qué pasa con el gluten? ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína. Y entonces, ¿qué será? ¿Por qué hay un error metabólico para poder digerir esta proteína? Entonces, eso es algo fisiológico también, ¿no? Entonces, factores que condicionan. Por otro lado, tenemos que conocer, recordar qué factores condicionan al valor nutritivo de los alimentos. Cada alimento, dependiendo del rubro, tiene un valor nutricional distinto. Y su importancia desde el punto de vista nutricional depende también de varios factores. Por ejemplo, de la composición en crudo del alimento, tal y como es comprado, del grado en que se modifican o pierden o ganan los nutrientes durante el transporte, el almacenamiento, la preparación misma, el cocinado doméstico o industrial, la adición de otros nutrientes durante su elaboración. Fíjense cómo está cambiando, está alterándose el valor nutritivo por todos estos factores. Por ejemplo, nosotros nuestra tabla de composición de alimentos es en crudo, ¿no ve? Y entonces tenemos que hacer la transformación porque hay pérdidas, hay algunas pérdidas
porque cuando se somete a cocción. Ahora, los métodos de cocción, el tiempo de cocción que aplicamos a un alimento también lo modifica. Entonces, por eso decimos, por ejemplo, la vitamina A que está presente en la zanahoria mejora cuando se la hace cocer, ¿no es cierto? No es bueno comerla cruda, sino que potenciamos cuando la hacemos cocer. Entonces, y por ejemplo, si hacemos cocer en demasía el brócoli, podemos perder algunas de sus vitaminas también, ¿no? Entonces, todos esos aspectos van cambiando el valor nutritivo de los alimentos. En el tipo de preparación, ¿no? Por ejemplo, la absorción de las vitaminas, deberíamos saber cómo se absorben las vitaminas. Entonces, ¿qué pasa con las vitaminas cuando nosotros consumimos? Cuando nosotros, por ejemplo, si estamos agarrando un alimento que es rico en vitamina C, pero si lo ponemos a calentar ya sabemos que esas se pierden porque son inestables. Entonces, hay algunos nutrientes, especialmente, les repito, las vitaminas son muy sensibles a la luz, al calor, al oxígeno, los ácidos, a los álcalis, y su contenido puede verse sensiblemente disminuido cuando se meten a estos agentes. Entre las vitaminas las más estables son la niacina y las vitaminas liposolubles. Las más lábiles son la vitamina C y el ácido fólico. Por ejemplo, las vitaminas hidrosolubles pueden también perderse en el agua de cocción si esta no se la consume, o simplemente en el agua donde estamos poniendo los alimentos para lavarlos, ¿no? Entonces, dependiendo. Por eso hay que estar muy atento a todas las prácticas también que hacemos cuando preparamos un alimento. Hay interacción de los nutrientes con otros componentes de la dieta. Por ejemplo, la naranja no solo es importante nutricionalmente por su contenido en vitamina C, sino también que esta vitamina C aumenta la absorción del hierro inorgánico, ¿no ve? O el de origen vegetal. Por ejemplo, si vamos a comer una ensalada de espinacas, es bueno ponerle el potenciador que sería la vitamina C, ¿no es cierto? Entonces, exprimirle gotas de limón y consumirle. Tratar de que las espinacas, por ejemplo, no se corten muy grandes porque también ahí perdemos. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que recordar y cuando damos las instrucciones para que puedan consumir todo eso, recordar estos aspectos. Por ejemplo, hay sustancias como los fitatos que están entre los cereales, lamentablemente están en la parte importante que tienen la fibra, pueden formar también complejos insolubles y disminuir la absorción de algunos minerales. En este caso, por ejemplo, el fitato disminuye la absorción del calcio. Entonces, uno de los cereales que mayor cantidad de fitatos tiene es la avena, por ejemplo, ¿no? Entonces, la avena integral. Pero ya cuando la avena la liofilizan, la hacen en hojuelas, como que pierde parte de sus nutrientes importantes, ¿no? Entonces, tiene que ver también con esto de los fitatos, cuando las personas tienen problemas renales, hay que evitarlos, hay que ver que no se deba consumir. Entonces, decíamos que las vitaminas se pierden por la luz, por la oxidación, la humedad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que más se pierde? En un 80% la vitamina C, en un 50% la tiamina, la vitamina B2, vitamina B6. Las más que se pierden son también, las que menos se pierden, perdón, la niacina, la vitamina B12, el betacaroteno, la vitamina D, K y E. Entonces, fíjense, recuerden esto. Yo lo único que estoy haciendo es un recordatorio de todo lo que ustedes ya han aprendido. Otros factores también que tenemos que considerar para el valor nutritivo de los alimentos es la cantidad que se consuma y la frecuencia de consumo. Cantidad y frecuencia. Todos los alimentos son iguales e importantes, por muy pequeñas cantidades de nutrientes que estos contengan, pero importante es reconocer la cantidad. Por ejemplo, si voy a comer qué sé yo, pues 30 gramos de espinaca, ¿no es cierto? Y voy a comer una vez al mes, ¿qué beneficio me va a aportar? En comparación de la cantidad, yo tendría que comer como unos 200 gramos de espinaca para poder yo... ¿Cuál es mi objetivo de comer espinaca? Porque yo voy a recomendar el consumo de espinaca. Tengo que saber qué tiene la espinaca. Tiene proteínas foliares, se las llama. Tiene hierro, pero tiene hierro no hemínico. Entonces hay que potencializarlo cuando se consuma con vitamina C. Y no hay que cortarle mucho porque también se puede oxidar, ¿no es cierto? Entonces, para yo aprovechar, tengo que saber cuánto tengo que consumir. Y tendría que consumir por lo menos unas 2 a 3 veces en la semana para poder yo beneficiarme de estos componentes que estos alimentos tienen. Entonces, es importante cantidad y frecuencia, ¿no?
Por ejemplo, el camote, ¿no? Es una buena fuente de vitamina C. No, perdón, la papa es buena, ¿sí? Si ustedes se fijan en la tabla de composición de alimentos, tiene buena contenido de vitamina C. También tiene, o sea, si comparamos con la naranja, que la naranja tiene, por ejemplo, 60 miligramos por cada 100, en cambio el plátano tiene 18 por cada 100, ¿no? O el pimentón que tiene 150 más que la papa, más que la naranja, ¿no? Entonces, y además porque se consume cocinada y durante este proceso se pierde una gran importante de esta vitamina, hasta un 50%. Entonces, lo lógico sería que consumamos el pimentón que nos da más vitamina C en forma cruda, ¿no? Apenas, o ponerla muy apenas a la cocción. Hay muchos grupos en la población que consumen grandes cantidades de este alimento y para ellos la papa es el mejor suministrador de vitamina C. Por ejemplo, en los lugares donde más consumo de papa se tiene es en el altiplano porque tiene mayor disponibilidad, ¿no es cierto? Y claro, consumen mayor cantidad con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, para ellos es una buena fuente de proteína. Pero si nosotros consumimos una papa de 80 gramos, y la consumimos, qué sé yo, pues cada 3 días, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Entonces, eso es importante, ¿no? Reconocer. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, por otro lado, el valor nutritivo de las especias es también muy ilustrativo. Por ejemplo, el orégano es una especia. Entonces, el orégano contiene 1580 miligramos de calcio, pero estamos hablando en 100 gramos. Y ustedes saben que hemos pesado y medido alimentos. ¿Cuánto será lo que nosotros consumimos de orégano? Apenas será 20 gramos. De eso, 20 gramos es mucho. 3 gramos más o menos de perejil es una cuchara. Imagínense, nosotros le ponemos una pizca, ¿no? Entonces, no aporta, no podemos decir que, oh, sí, es una buena fuente, pero en cantidad. Entonces, yo no me voy a comer en mi sopa ni 3 gramos de orégano, ¿no? Entonces, en pequeñas cantidades, pero hoy en día también se está utilizando como una fuente importante para algunas enfermedades, porque el orégano no solamente tiene este contenido de calcio, sino también tiene otras propiedades, ¿no? Fitoquímicas, son unos componentes fitoquímicos que tiene. Y entonces están haciendo los aceites esenciales, ¿no? Donde una gotita pues debe tener como cuánto se habrá usado de orégano para obtener una gota de aceite esencial de orégano. Entonces, algunos están recomendando, los médicos que ahora se llaman funcionales, utilizan esto eh, como medicación para ciertas enfermedades. Entonces, tenemos que saber todo aquello, ¿no? Eh, Como les digo, utilizamos para el plato, apenas para una sopa, y si no consumimos sopa, no consumimos orégano, no tomamos un mate de orégano, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, podemos decir que no hay relación respecto al consumo de un queso, de una leche o de un yogur que sí nos van a proporcionar calcio por la cantidad que vamos a consumir, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir viendo qué alimentos se consideran potenciadores, qué alimentos se consideran fuente de nutrientes. Ahora, hablando de las necesidades nutricionales, cada persona y la medida en que hayan sido cubiertas por otros alimentos de la dieta. Entonces, los aceites vegetales tienen un valor nutricional añadido, además que suministrando vitamina E, no solo por la cantidad que contiene, sino también por el hecho de que esta vitamina no es aportada de forma significativa por ningún otro alimento. Depende del nutriente que se sintetice en el organismo y de las características de dicha síntesis. En condiciones óptimas, la vitamina D y K pueden formarse en el cuerpo en cantidades importantes, aproximadamente un 50% de lo que nosotros requerimos. Así disminuye la dependencia de la dieta. Sin embargo, la falta de sol en el caso de la vitamina D o la antibioterapia prolongada de vitamina K reduce notablemente la síntesis interna y convierte al alimento en un vehículo imprescindible de estas vitaminas, aumentando su valor nutritivo. Si ustedes se han dado cuenta, en la pandemia, pues
se ha incrementado el consumo de vitamina D, ¿no? Y además esto es estudio a nivel de otros países donde la gente, por ejemplo, se levanta a 5 de la mañana, entra a trabajar a las 6 de la mañana, no hay sol, y salen a las 6 de la tarde o 7 de la noche, o 7 de la noche, 6 de la tarde, no sé, y no hay sol, entonces esa persona no está expuesta al sol. Entonces, algunos países han tenido estrategias para que esta gente que tiene déficit por la carencia de estar expuesto al sol, entonces se les ha otorgado unos 15 minutos a 20 minutos de que salgan a los patios a encontrar y a tener contacto con el sol, ¿no? Eso es una forma de prevención también. ¿Qué más? La obra. ¿Para qué hemos aprendido la clasificación de los alimentos, ¿no? Hemos visto que se pueden realizar de forma, o sea, puede utilizarse muchos criterios, ¿no? Según su origen, la procedencia. Hemos visto que hay gran parte de lo que hemos clasificado en alimentos de origen animal, de origen vegetal, que son los más amplios, ¿no? Según la composición mayoritaria de sus micronutrientes en grupos, por ejemplo, de acuerdo a los nutrientes, es decir, los alimentos prótidos, los protectores, los formadores, ¿no es cierto?, en función de la función que estos cumplen en nuestro organismo. Según el aporte energético, tenemos a los hipocalóricos, a los hipercalóricos, a los hiper, ¿no es cierto?, hiperproteica, hipercalórico, hipergrasa, hipograsa, hiposódica, cuando necesitamos bajar algunos minerales también. Entonces, ustedes saben que hay varias formas. Hoy en día se han ido aumentando más la clasificación desde el punto de vista, por ejemplo, tecnológico, donde hay alimentos que se exponen a diferentes formas de conservación también, ¿no? Entonces, pues ha aumentado todavía esta forma de clasificar los alimentos. Entonces, todas las cifras sobre el valor nutritivo de los alimentos se refieren a 100 gramos de parte comestible de alimento, es decir, después de haber quitado la cáscara, la piel. Eso hemos aprendido a hablar, ¿no? Peso bruto con toda la cáscara, peso neto sin la parte, descartando la parte no comestible. Entonces, en la mayoría de los casos se hace referencia al alimento crudo, pero en peso neto. En este caso, el peso del alimento no será modificada antes de hacer los cálculos correspondientes. Entonces, por eso es que es importante que nosotros, cuando hagamos el análisis químico, hagamos no del peso bruto, hagamos del peso neto, porque el peso de desecho de un peso bruto no se lo consume. Entonces, ojo, hasta hace mucho tiempo siguen equivocándose cuando hacen estos cálculos, ¿no? Por ejemplo, las chuletas de cordero, tal cual se compra, tienen una porción comestible de 50. Es decir, solo se consume 50% del peso del alimento. Así, 100 gramos de chuleta de cordero en el mercado se convierte en 50 gramos de chuleta, o tal vez menos, ¿no ve? Porque estamos hablando de que el hueso pesa, que la grasa pesa, pero además también hay pérdidas por cocción. Entonces, si bien en nuestra tabla tenemos que hacer con el peso neto nada más, ¿no ve? Porque nos va a dar una referencia de cuánto está como peso neto. Pero además hoy en día estamos aplicando, a partir de la anterior gestión, ya estamos aplicando un factor de corrección por cocción. Entonces eso ya nos da un poquito más real el consumo, porque claro, por cocción también se pierde, ¿no? Entonces es importante que ustedes conozcan todo esto aquí. Entonces, calcular, esto es cálculo de lo que ustedes han aprendido. Fíjense que se sigue hablando, se debe tomar en cuenta para hacer este análisis de lo que consumimos, ¿no? Entonces, esto es peso bruto, peso neto, nada más, es para encontrar el factor comestible. Entonces, ¿no? La naranja que entera en peso bruto es 250, la cáscara es 67 y la porción que se come es de 185, ¿no? Entonces, todo eso hemos aprendido para que podamos verificar cuánto de calorías estamos consumiendo. Entonces, el pan de trigo, por ejemplo, ¿qué tiene? Tiene proteínas, dependiendo de la cantidad, ¿no? Nos aportará en 100 gramos 277 calorías. Estas 277 calorías
también va a formar parte de hidratos de carbono, que sería un 58%, proteínas 8% nada más, fibra no tiene, lípidos sí, pero si estamos hablando de un pan de trigo, ¿cómo se dice? Integral, ¿no? Entonces, las verduras también vamos viendo que, por ejemplo, hemos podido clasificarlas por su alta densidad nutritiva, ¿no? No tienen colesterol, tienen fitoquímicos como el licopeno que encontramos en el tomate, la luteína que encontramos en otros alimentos también. Entonces son muy bajos en lípidos, excepto las paltas o las aceitunas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir haciendo un análisis de cada alimento, ¿no? Para eso ustedes tienen las tablas, tienen este conocimiento para poder hacer un análisis de aquello. Entonces, ¿cuál es la importancia del consumo de los vegetales frescos en temporada, cultivados localmente y mínimamente procesados, ¿no ve? Eso es lo que nosotros debemos perseguir cuando recomendamos que tengan que ser, que no sean, digamos, cuando nos hablamos de procesados es una cosa y cuando hablamos de alimentos orgánicos es otra cosa también. Es tan importante lo que se come como que es que se deja de comer. Por ejemplo, ensaladas consumidas crudas o aliñadas con aceite de oliva y otros condimentos, especias, esto nos va a aportar una mayor biodisponibilidad, ¿no? En la calidad sensorial del alimento, aprender a reconocer otros gustos y sabores. Otra de las recomendaciones es bajar el contenido de sal. ¿Por qué? Porque las vegetales contienen buena cantidad de sodio también, ¿no ven? Los ácidos grasos monoinsaturados y los poliinsaturados son los que nos van a ofertar en gran o en menor cantidad el omega 3 o el omega 6. Y lo bueno importante es que también hay que considerar los ácidos grasos saturados, que hay que ver en qué alimentos están, el método de cocción al cual vamos a preparar para evitar que nos aporten mayor cantidad de estos ácidos grasos saturados y, por otro lado, el colesterol. En cuanto a en este caso, las verduras y las frutas son bajos en todo eso, ¿no? Así, muy pocos en el caso de la palta y las aceitunas sí nos van a dar ácidos grasos omega 3 y omega 6, ¿no? Pero en general las frutas y las verduras no tienen mucho de esto, ¿no? Por lo tanto tampoco tienen colesterol, son muy bajos. Entonces, las frutas frescas como postre o en entre horas, no debería sugerirse eso en vez o reemplazarlo por cualquier producto de pastelería o bollería, que son los bollos, los pasteles, los queques, todo aquello, ¿no? Entonces, más bien evitar eso e incorporar cualquier fruta o verdura entre las comidas. Los frutos secos, aceitunas, pepinos como aperitivos, estos también, por ejemplo, nos pueden aportar ácidos grasos saturados y sodio, porque como están conservados, entonces los frutos secos, por ejemplo, son fuente excelente de grasas y de proteínas, ¿no? Tratar de recomendar todo eso. Las legumbres abundan los hidratos de carbono. Dentro de las legumbres, por ejemplo, son un poco mejor que lo que son los cereales, ¿no? Porque aparte nos van a proporcionar fibra, porque hay que consumirlas con más sus fibras, a los porotos no le tienes que quitar las cáscaras, a las arvejas secas no le tienes que quitar las cáscaras, a las lentejas tampoco, los garbanzos, ¿no? Alguna vez les he visto que han sacado de los garbanzos su cascarita, pelándolas, y estamos quitándole la parte más importante. Sin embargo, dentro de estas legumbres que nos aportan buena cantidad de proteínas, sabemos que no son deficitarias en lisina, más bien son en metionina, por eso hay que combinarlas con los cereales, pero además nos aportan algunos componentes fitoquímicos, pero también tienen una forma de antinutrientes que claro, los antinutrientes que contienen estos se pueden evitar con la cocción, ¿no es cierto? Por eso no hay que consumirlos crudos. Entonces, con la cocción se pueden evitar sus factores antinutrientes que tienen. Entonces, ¿qué tienen? Fíjense, tienen estos componentes, un tipo de carbohidratos como la estaquiosa, la refinosa, también tienen almidón, buena fuente que nos aporta energías y carbohidratos también, ¿no?
En este caso, la estaquiosa y la rafinosa, que son un tipo de hidratos de carbonos que no encontramos enzimas que las digieran, pero tienen un factor bueno para nuestra salud, ¿no es cierto? Porque bajan el colesterol, son de lenta asimilación, es decir, no nos produce un índice glicémico elevado, sino que es retardado, por lo tanto, eso es muy bueno. Entonces, estas dos últimas enzimas, dice, no son digeridas por las enzimas intestinales y pasan al colon, donde son fermentados por la microflora, produciendo ácidos y gases y, por lo tanto, flatulencia. Por eso es que siempre hemos recomendado que estos componentes, o este tipo de alimentos, no se los debe ofrecer por la tarde, ¿no es cierto? Porque tardan en digerirse, producen fermentación. Entonces, si está sano, no hay problema, pero si hay una persona que tiene cierta condición, pues hay que evitar este tipo de alimentos. Tienen buena fibra, principalmente las solubles, en el caso de las judías. Las judías, ¿cuáles vienen a ser? En este caso, vienen a ser los porotos y las lentejas también, ¿no? Otra característica importante, que tienen poca cantidad de lípidos, principalmente tienen ácidos grasos poliinsaturados y los monoinsaturados, que son beneficiosos para nosotros. Recuerden que el peso del alimento en crudo puede cambiar al cocinarlo, puede disminuir o aumentar debido principalmente a las pérdidas de ganancia. Es decir, como son alimentos secos, se hidratan, ¿no es cierto? Entonces estos aumentan de volumen también, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Después, bueno, eso sería pasando, hablando de esto. Vamos a hablar del huevo. Es un alimento único, es un alimento completo, todavía sigue siendo barato. Entonces, hemos hablado de muchas propiedades del huevo, ¿no? Es más, hace mucho tiempo se lo consideraba como un patrón de referencia de aminoácidos, ¿no? Pero después se cambió de opinión porque, claro, tenemos a lo que es la leche materna, que es igual de importante, y ustedes saben que el valor biológico de una se da por la digestibilidad, y cuando hablamos de digestibilidad estamos diciendo que se absorben todos los componentes, ¿no es cierto? Se absorben en un 100%. En cambio, si ustedes recuerdan los cuadros que teníamos, la digestibilidad de la leche materna es 100%, ¿no? Y su valor biológico es de un 100%, porque tiene todos los aminoácidos que nuestra especie requiere. Luego tenemos al huevo, que tiene un 96% de absorción, que eso es bueno. Tiene todos los aminoácidos, los aminoácidos esenciales, por eso se dice que es de alto valor biológico, ¿no? Entonces tenemos la cantidad de aminoácidos, el valor, ¿cómo se llama? La digestibilidad de este alimento. Entonces, y así vamos bajando en cuanto al valor biológico, dependiendo de cuál es más digerible, ¿no? Entonces, eso no se olvida. Entonces, tenemos todos los componentes, es una proteína ideal porque si bien tiene ácidos grasos, tiene colesterol, pero estos más bien ayudan a mantener un nivel adecuado en nuestro cuerpo. Pesa 60 gramos, si le quitamos los 10 gramos de la cáscara, tenemos como 50 gramos, y tenemos dos compartimientos, tenemos la clara y tenemos la yema. Entonces, la clara se puede utilizar para las dietas, porque es una buena fuente de proteínas, no tiene grasa. Entonces, es un buen suplemento, podríamos decir, dietético, cuando no queremos utilizar, porque sabemos que en la yema es donde también se encuentran la mayor cantidad de proteínas, pero además tiene grasa, aunque sea el colesterol para algunas patologías, pues es importante reducir o no consumirla, ¿no es cierto? Entonces, tiene todo, no le falta absolutamente nada al huevo. Si comparamos con la leche, por ejemplo, la leche también es un alimento de alto valor biológico. Hoy en día se está, según recomendaciones de algunas personas independientes sin fines de lucro, dicen que consumir la leche no es tan recomendable porque, claro, en muchos países se consumía
por ejemplo, una persona se consumía como 2 litros en el día. Entonces, no nos olvidemos, y eso quiero que recuerden siempre, que si bien los alimentos de origen animal son de alto valor biológico, tienen buena cantidad de aminoácidos, también tenemos que reconocer que muchos de estos componentes, en especial los de origen animal, no solamente nos van a proporcionar proteínas, sino además también nos van a proporcionar grasa. Por eso tienen densidad calórica también, nos aumentan calorías, ¿no? Porque si fuera con proteínas nomás, pues sería diferente. Claro, no tiene carbohidratos, pero la grasa le da la densidad calórica, ¿no? Entonces, no solamente va proteína, que es bueno, sino también va, por eso que hay que controlarla, por eso hay que calcular muy bien lo que vamos a consumir. Entonces, la leche también es un alimento de alto valor biológico, pero sin embargo, hay que consumirla con mucho cuidado, ¿no? Si hay problemas predisponentes a subir más de peso, pero además, ¿no? Ustedes saben que es una de los alimentos de origen animal, si bien estamos diciendo los alimentos de origen animal no tienen carbohidratos, en el caso de la leche sí la tiene, es la lactosa, y muchos han creado resistencia a la lactosa, ¿no? Intolerancia. Entonces, la lactosa es un carbohidrato que muchos de los adultos ya no la pueden digerir, por lo tanto produce gases, produce inflamación, ¿no es cierto? Entonces se debe restringir. Ahora, pero tenemos los subproductos, tenemos el queso, el yogur, que de alguna manera están modificando su componente de la lactosa, ¿no ve? Por ejemplo, ustedes saben cómo es el proceso del queso. ¿Qué pasa con el queso durante su elaboración? Hay una precipitación, lo que llaman normalmente se ha cortado la leche, no es que la leche se ha cortado, sino hay una precipitación de la caseína, y la caseína es la proteína que más abunda en la leche, pero se queda en el suero, que hay en el suero de la leche, en la fabricación del queso, tenemos lo que es la lactoalbumina y la lactoglobulina, que son proteínas donde ha quedado parte de las vitaminas. Entonces, el suero de la leche hoy en día no sé, en otros países no se pierde, se vuelve a utilizar, se la vende también como suero de la leche porque tiene buena fuente de proteínas y de vitaminas que han quedado de este proceso de esta reacción química, ¿no? Entonces, y el yogur también, ustedes saben que el yogur es el producto de la fermentación láctica a través de 2 lactobacilos, ¿no es cierto? Entonces es un alimento probiótico porque al consumir el yogur estamos incorporando probióticos, ¿no es cierto? Entonces eso también ustedes ya conocen y reconocerán. Ahora, el valor nutritivo de un alimento va a depender de qué sirve que nosotros podamos nombrarlo. Yo tengo en la casa todos estos alimentos, pero si no lo como, ¿de qué me sirve? ¿No ven? Entonces, si se come o no. ¿Qué alimentos no has comido nunca? Te pregunto. Y si la incorporas en tu dieta, mejora, empeora, tienes que saber también, ¿no? Qué componentes estás adicionando. Entonces, una dieta equilibrada y saludable solo es equilibrada y saludable si se la come, ¿no? Pero si en tu plato vos pones, por decirte, brócoli, pones repollo, qué sé yo, no sé qué otra cosa más de la ensalada y comes la mitad, entonces no estás comiendo una alimentación balanceada y equilibrada. Por eso decimos, es una dieta balanceada, equilibrada y saludable, solo si se la come. No que te la presenten en el plato, no que te traigan el plato y tú no la comas. O la comes una vez y nunca más la vuelves a comer. Eso tampoco. Entonces, ustedes tienen que saber para que haya un equilibrio entre el consumo y el gasto de energía. Hoy en día tenemos que, nuestras recomendaciones tienen que basarse en eso, el equilibrio entre el consumo y el gasto. ¿Para qué voy a consumir 2.500 calorías si de las 2.500 calorías yo no gasto? Entonces eso me va a ayudar, eso no me va a ayudar, sino eso me va a hacer que yo tenga un desequilibrio, ¿no es cierto? Entonces, si yo no gasto todo lo que yo como, eso me va a ir de mi cuerpo a almacenarse, a tener de reserva y por lo tanto voy a aumentar de peso, ¿no es cierto? Ahora, si yo no como lo que gasto, entonces también voy a tener una pérdida de peso. Si yo tengo actividad, por ejemplo, si yo soy un agricultor que trabajo, que hago mucha fuerza física y
como muy poco, entonces también me va a llevar a un desequilibrio. Entonces, el alto consumo de alimentos, de comer mucho, nos va a aumentar de peso, ¿no? Alto gasto de energía con mucha actividad física y no consumir la dieta equilibrada, entonces hay pérdida de peso. Por eso el equilibrio tiene que estar bajo consumo de alimentos, comer poco, si hay el gasto de energía bajo también, ¿no? O no tiene actividad física. Todo eso está influyendo en estos aspectos. Ahora, la influencia de la técnica culinaria. Sabemos para qué hemos aprendido la técnica culinaria. Entonces, es más saludable cuando cumple los siguientes requisitos la técnica culinaria. Debe ser rápida para evitar la pérdida de los nutrientes con tiempos de cocción prolongados. Hoy en día se recomienda no cocinar mucho los alimentos. Ustedes saben que un alimento, por ejemplo, el huevo, ¿a qué temperatura empieza a desnaturalizarse? O la carne, ¿no es cierto? 50 grados, 60 grados, hasta los 70 grados ya se han coagulado las proteínas. Entonces, no podemos hacer cocer el huevo por más de eso, de esa temperatura y no más de 15 minutos, ¿no? Si nosotros hacemos un prolongado cocción, ¿qué vamos a ver? Que hay otro tipo de reacciones. Lo mismo pasa con todos los alimentos, ¿no es cierto? Cuando la carne, por ejemplo, se cuece en demasía, empieza a haber unos componentes que son cancerígenos, empieza a producir aminas, los hidróxidos de carbonos se van produciendo y eso va a producir las aminas que son productoras de los radicales libres y por tanto una predisposición a un tipo de cáncer. Entonces, hoy en día, si bien, por ejemplo, por el tiempo para la cocción de los alimentos se utilizaban las ollas de presión, que en 10 minutos se cocían los alimentos, hoy en día han aparecido ollas no de presión, sino de baja cocción, ¿no? Entonces, la comida se tiene que cocinar en baja temperatura y un poco más prolongado, donde evitamos temperaturas extremas y, por lo tanto, pérdida de muchos nutrientes, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a recordar lo que hemos aprendido. Se debe usar poco aceite para evitar cocinar platos hipercalóricos. Por ejemplo, un huevo, que es bueno, que hemos dicho que es muy bueno el huevo, pero si lo hacemos cocer en grasa, en cantidad de grasa, por ejemplo, cuando ustedes van a comer un silpancho, uno que el silpancho tiene huevo y tiene carne, ¿no ven? Entonces, no les van a poner poquito aceite, le ponen cualquier cantidad de aceite para que salga un huevo bien cocido. Entonces, le estamos agregando algo dañino a ese huevo que es muy bueno. Estamos añadiendo grasa, lo estamos volviendo hipercalórico, ¿no? Entonces, hoy en día hay que evitar, ¿no es cierto?, pincelear apenas, tapar con una tapa la sartén para que el huevo cosa y no temperatura muy, muy fuerte. Otra de las cosas, una buena forma de evitar aumentar más calorías a un huevo es pues hacer un huevo poché, ¿no? Entonces, el alimento no debe estar en contacto con el agua para evitar pérdidas, dependiendo, ¿no? De qué alimento estoy cocinando, para evitar las pérdidas. Entonces, las verduras se deben hacer cocer al vapor para evitar la pérdida de las vitaminas hidrosolubles y los minerales, ¿no? Los alimentos no se deben trozar tan pequeños, debe estar un poco más, dependiendo, ¿no? Dependiendo si son vegetales, no trozarlos mucho, ¿no? Porque cuanto más se trocea, el aumento de la superficie del producto está en contacto con el aire, por lo que es más fácil que se produzca oxidación también de sus componentes. Entonces, los tipos de técnicas culinarias más saludables son a la plancha, el hervido, al vapor y en el wok, ¿no? Que es rápido, alcanza temperaturas, pero se mantiene bastante bien las propiedades de los alimentos y le da una textura crujiente a los alimentos. La plancha se alcanza a grandes temperaturas, creando una costra en el producto, se hace una función de barrera. De esta forma los alimentos se mantienen jugosos por dentro. En el hervido hay que controlar también, ¿no? Parte de los micronutrientes y los solubles pasan al agua, por esto se recomienda que los tiempos de cocción sean los más cortos posible. El horno, por ejemplo, ¿no? Alcanza grandes temperaturas, es un método lento, pero no requiere el uso de mucho aceite. Ahora, pero tenemos también temperaturas bajas, medianas y fuertes, ¿no es cierto? Entonces, tratar de utilizar el punto intermedio. Microondas, aunque algunos dicen que cambia la frecuencia, que no es muy bueno, hoy en día hay artículos de que no es lo mejor cocinar en los microondas, ¿no? Porque hay
una descomposición molecular de los alimentos. El papillote conserva bien las propiedades, tampoco excede los 100 grados. El escalfado es igual que el hervido, pero con un caldo más corto, más poca cantidad, quiere decir. ¿Cómo cocinar los cereales y los tubérculos? Cocinarlos acompañados de verduras cada día, unas 4 a 6 raciones. El pan o pasta preferible integral o con fibra. En el almuerzo o cena, toma pan solo cuando no haya en la misma comida ninguno de estos alimentos, arroz, pastas o patata como plato principal. Trataremos de evitar, ¿no? Por ejemplo, ustedes en la tabla de composición de alimentos pueden ver, ahora la cantidad también es importante, ¿no? Antes se utilizaba como 60 gramos, hoy en día hemos bajado a 50 e incluso hasta 40, ¿no? Para no dar tanta densidad calórica. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver. Las verduras, variar el tipo de verduras, hay que consumir tanto crudas como cocidas, ¿no? 2 verduras al día, una cruda, una cocinada, puede ser una en la mañana y puede ser otra en la noche. Variar las hojas verdes con las lechugas, escarolas, espinacas, la rúcula, cocinar las verduras con poca grasa, hacer tortillas de verduras, tomar sopas cremas de verduras, frutas, son 3 raciones de fruta al día y una de ellas que aporte vitamina C. Variar el tipo de fruta, prepararlas de forma más apetitosa. Los alimentos proteicos, cada día ingerir 2 raciones de alimentos proteicos, variar el tipo de carnes blancas y la forma de cocinarlas, consumir carne roja una vez a la semana como máximo, escoger las partes más magras, lomo, pulpa, ¿no? Entonces, eliminar la grasa visible, escoger porciones pequeñas, combinar el consumo de pescado blanco. Bueno, eso para nuestro país no da, ¿no? El pescado blanco o azul, simplemente ojo con nuestros pescados, por Dios. Fíjense que a mí la carne de cerdo, la carne de pescado son los alimentos que más peligro me dan consumirlos. ¿Por qué? Porque vemos que en la cancha no hay una agencia de carne de cerdo, ¿no? Que te vengan cerdo de granja, por ejemplo. Yo sé que hay muchas granjas, pero que les dan a los mayoristas en vez de poner una tienda que sea garantizada, por ejemplo. No importa que le aumenten el precio, pero que sea garantizada. ¿Por qué? Porque en la cancha lo que vemos es que sacan la carne, la exhiben, la vuelven a congelar, la exhiben, la vuelven a congelar. Entonces ahí ya hay una contaminación fatal, ¿no? Y con los pescados lo propio, ¿no? Le ponen hielo, no están, digamos, en unas cámaras adecuadas de refrigeración o de conservación. Entonces, hoy en día, el único producto más o menos recomendable que nosotros tenemos es en los supermercados que te venden congelado. Más garantizado que comer ahí lo que venden en carretillas con hielos, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ojo con aquello también. Los huevos hasta 5 veces a la semana, variando la forma de cocinarlo. No al microondas, a la plancha, revueltos, en fin, hay varias formas de preparar los huevos. Los lácteos de 2 a 3 porciones al día, dependiendo, ¿no? Ver qué tipo de lácteo, cuando nos referimos a lácteos, podemos ver qué podemos reemplazar, ya sea por queso, ya sea por yogur u otro tipo de. Ahora también hay la cuajada, hay el requesón, que son alimentos que son un poco más dietéticos también, ¿no? Entonces, eso hay que recomendar. Podemos consumir leche descremada, ¿no? Entonces, los quesos frescos que son más bajos en grasas, los yogures serán mejor ingeridos desnatados para disminuir el aporte de la grasa en la dieta. Los aceites, usar con preferencia el aceite de oliva como una única grasa culinaria. Consumo de 2 a 3 cucharas soperas al día en el caso de la persona que padezca exceso de peso. Los dulces, hacerlos caseros y modificar la receta para conseguir menos aporte de grasas y por tanto menor valor calórico, tomarlo con moderación. Hoy en día puedes hacer de frutas los dulces, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hay otros, no son conservantes, pero son, por ejemplo, la chía que puedes utilizar o las pectinas naturales también para hacer estas mermeladas sin azúcar, ¿no? Gestión de la alimentación. La clave del éxito radica en una planificación. Uno de los mayores enemigos de la dieta es la improvisación. Si una persona llega a su casa a las 3 de la tarde después de haber ido a trabajar a las 8 de la mañana sin hacer un buen desayuno, tomando a media mañana un café y sin planificar su menú,
casi con total seguridad se puede afirmar que lo que prepare para comer no será de todo equilibrado. Además, comerá más rápido por tener hambre y por tanto ingerirá mayor cantidad de alimentos. Por lo tanto, una buena planificación de una dieta implica mayor cumplimiento de esta, evitar saltarse comidas, organizar la dieta y la alimentación de la familia, evitar pasar hambre y evitar picotear entre comidas. Entonces, por lo tanto, les hemos enseñado a planificar un menú, a preparar con anticipación y no saltarse las comidas. Para ello debe cumplirse las recomendaciones específicas de cada grupo de alimento. Que ya hemos dicho, no 20% de proteínas, es muy caro, de 10 al 15 nada más. Las grasas de 25 a 30, a 35 está acá, pero esto puede modificar dependiendo de la persona. Los carbohidratos de 50 a 55 hemos bajado y se ha aumentado. Esta gráfica nos insinúa comer pocos hidratos de carbono, aumentar las proteínas y aumentar muy poquito las grasas, ¿no? Para poder llegar a cubrir ese 60% de hidratos de carbono que antes se consumía. Entonces, mucho también tenemos que aprender a reconocer qué es porción y qué es ración, ¿no? Hoy en día tenemos que hablar que los alimentos tienen son medicamentos fitoterapéuticos. ¿Qué significa lo fitoterapéutico? Etimológicamente significa terapia con plantas. Plantas, cuando me refiero a plantas, no estoy hablando estoy hablando en general, porque una planta que tiene raíces, tallo, hojas, flor y fruto. Y si ustedes se acuerdan, toda la planta nosotros la consumimos. Las raíces, tenemos las raíces que son las papas, los camotes, las ocas, ¿no es cierto? Esas son raíces. Los tubérculos son la yuca, ¿no es cierto? Entonces tenemos tubérculos y raíces. Otras raíces tenemos como vegetales la remolacha, la zanahoria, ¿eh? Entonces, acordarse de todo aquello. Cuando estamos hablando de planta, son las hojas, verduras de hojas, los frutos, las frutas como, por ejemplo, las frutas como nosotros conocemos, pero las frutas, las verduras también, las frutas como son el tomate, vienen a ser frutas, flores como por ejemplo, el brócoli es una flor, ¿cómo se llama esta planta? Las alcachofas son flores. Entonces, cuando hablo de plantas, nos referimos a todo aquello, ¿no ven? No solamente a las plantas que son como medicinales, ¿no? No estoy hablando solamente de las plantas medicinales. Todas las plantas van a tener sus efectos fitoterapéuticos y eso es lo que ustedes hoy en día hay que empezar a investigar más sobre este tipo de alimentos. Entonces, entre los productos de origen vegetal hay en distintos grados de potencia farmacológico, pero en realidad el término fitoterapéutico se suele aplicar esa utilización terapéutica en los productos con actividad suave o moderada, con márgenes terapéuticos relativamente amplios que dan lugar a tratamientos menos agresivos. La fitoterapia es útil en el tratamiento de afecciones leves o moderadas, así como las afecciones crónicas. No es que va a salvar a todos, ¿no es cierto? Entonces, la OMS ya el año 1978 estableció la siguiente definición. Planta medicinal, cualquier planta que uno o más de sus órganos que contiene sustancias que pueden ser utilizadas con finalidad terapéutica. Droga vegetal, la parte de la planta medicinal utilizada en la terapéutica. Principios activos, sustancias responsables de la acción farmacológica. Y dentro de esto entraríamos con la coca, ¿no es cierto? Que es una droga cuando ya se le adicionan otro tipo de componentes también, ¿no? Pero la coca como tal, por ejemplo, tiene sus efectos también. Ventajas del uso de la fitoterapia. Acción global. Aportan muchos principios activos que actúan entre sí. Previene, regulan y protegen. Tiene efectos tonificantes, estimulantes sobre algunos órganos. Efectos duraderos. Los resultados son más lentos, pero más efectivos y duraderos. Permiten tratamientos más prolongados, implican menos riesgos y tienen una acción polivalente. Entonces, eso es lo que tenemos que ir hoy en día a hablar. Por ejemplo, para muchas patologías, haciendo una buena dieta, eligiendo buenos alimentos, podemos ir paliando muchas enfermedades.
también tenemos que reconocer, cuando lleguemos a entender todo esto que hemos hablado de la fitoterapia, también tenemos que hablar de las modificaciones durante la cocción de los alimentos. Ustedes, yo todo el tiempo les he hablado de los cambios físicos, de los cambios químicos, ¿no? Entonces, aspectos externos es el cambio en el volumen. Por ejemplo, un arroz triplica o duplica dependiendo de la forma como lo vamos a preparar. En algunos casos hay pérdida de agua por una deshidratación, es decir, en el caso de los alimentos como, por ejemplo, la carne, cuando llevamos a cocción, salen sus jugos y empieza a bajar su volumen también, ¿no? Pérdidas de materia grasa debido a, por ejemplo, si una carne la ponemos a un método de cocción donde la grasa se va a derruir, hay pérdida de grasa. O aumento de volumen por rehidratación en el caso de las legumbres, ¿no? Entonces, hay transferencia de masa, eso es química lo que hemos ido hablando. Cambios en la coloración natural de alimento de origen animal o vegetal, va a depender de la composición misma, del sistema de cocción aplicado. Por ejemplo, la carne de roja, ¿no es? Se vuelve marrón, es una reacción de Maillard, ¿no es cierto? Es una reacción no enzimática. La coloración de la manzana del plátano es una reacción de Maillard, pero con reacción enzimática, porque ahí actúan las enzimas, ¿no? Entonces va a depender de la composición del mismo. Por ejemplo, también es una reacción de las proteínas con los carbohidratos, dependiendo del sistema de aplicación que se ha hecho con el alimento. Cambios de consistencia, por ejemplo, hemos visto que las proteínas se coagulan, ¿no? Se desnaturalizan, es un cambio químico. En los hidratos de carbono hay la gelatinización del almidón, la destrinización, la caramelización y el reblandecimiento de la celulosa. En el cambio de sabor, capta sabores cuando, por ejemplo, la leche se deja en el refrigerador y no está cubierta, puede adquirirse, hay un ajo por ahí, puede tener un sabor a ajo u otro tipo de alimento. Liberación de sustancias volátiles, en el caso de los alimentos que emanan unas fragancias muy fuertes en la cocción, desarrollos de sabores característicos, eso por ejemplo, en el cambio de las frutas, por ejemplo, el aroma, por ejemplo, de una guayaba, el aroma que es fuerte, ¿no? El aroma de otros alimentos también, ¿no? Y esto porque hay una volatilización de sus sustancias aromáticas. Y cuando se llega a cocer también tenemos este tipo de componentes. Variables que afectan el resultado, ingredientes, temperatura en el medio de cocción, la velocidad del calentamiento a tiempo físico, del tiempo de calentamiento a velocidad fija también. Bueno, es lo mismo. Velocidad y tiempos son las reacciones que pueden provocar. En una reacción química, las variables principales son el estado físico, el tiempo, la temperatura, la presión y la velocidad y el tiempo de agitación, en el caso, por ejemplo, de las proteínas de la clara del huevo. ¿Para qué nosotros aplicamos calor a los alimentos? Para hacerlos más digeribles, para que tengan mejor vida útil, para disminuir la probabilidad de transmisiones de enfermedades que pueden traer estos alimentos, para inactivar los factores tóxicos y antinutritivos, por ejemplo, las saponinas que contiene la quinoa, ¿no? También la soya tiene otros componentes antinutrientes que con la cocción desaparecen. La yuca, por ejemplo, que tiene cianuro, con la cocción desaparecen. Y así podríamos enumerar otros tipos de alimentos también. ¿Qué formas de aplicación? El escaldado, cuando hacemos la inmersión del alimento con un escaso tiempo, no muy prolongado, en agua hirviendo, ¿no? Cocción, inmersión en agua a temperatura próxima a la evaporación. Cuando estamos hablando de evaporación será pues, 83 grados, 96 grados en nuestro medio, ¿no? Tenemos que saber que a 100 grados hierve el agua, entonces estamos hablando de evaporación cuando ya está ocurriendo este fenómeno. Fritura, inmersión de grasa, altas temperaturas, escaso tiempo, horneado, ¿no? Tostado, todo aquello que van a afectar, que no se tienen que olvidar que esto hemos hablado. Y así podríamos seguir hablando de todos los alimentos, alimento por alimento, la cebolla que contiene compuestos sulfurados, volátiles, que nos hace llorar cuando nos picamos, que son irritantes, ¿no es cierto? En algunas personas pueden causar esa irritación también si la comen cruda, si la comen cocida puede causarles flatulencia también, hay que olvidarse aquello.
Los coles tienen compuestos órganos sulfurados, pero estos son componentes bioactivos, son buenos para nuestro organismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para evitar estos efectos que pueden causar un poco de no tolerarlos por los efectos que produce, es limpiar y cortar bajo el agua, ¿no? Aunque si hacemos eso, vamos a perder también parte de sus nutrientes. Entonces, eso es importante, pero cortar en posición sentada, de forma que quede a la altura de los ojos, así el compuesto asciende y no se disuelven las lágrimas. Solución, no terciar las colas, añadir abundante agua hirviendo y acidificar, es decir, no hay que poner el agua las coles en agua fría, sino que esté caliente, hirviendo y que esté acidificada, ¿no? Para evitar esos olores también. Hemos visto que las legumbres en general hay que hidratarlas, ¿no es cierto? Porque en el proceso de su desecación, de su deshidratación, ¿no? Han sido expuestos tal vez a desecado y hay que evitar que estén en temperaturas húmedas que van a favorecer el proceso de sales de calcio y magnesio en el medio de cocción, que van a agravar los problemas también, ¿no? Las pectinas de las legumbres reaccionan con las sales de calcio y magnesio formando pectatos insolubles que impiden la penetración del agua. Añadir sal en la cocción va a favorecer el ablandecimiento, en el intercambio iónico con los pectatos. En algunos dicen, ¿no ven? No le pongas sal a la quinoa porque no va a poder reventar, no va a poder cocer. Puede pasar, puede ser cierto, pero en algunos casos, más bien el añadido de sal evita que se tarde en la cocción los alimentos. Y así podríamos hablar de algunas consideraciones al cocinar garbanzos, judías, siempre es bueno remojar unas 10 horas, ahí también van a perder algunos de sus componentes antinutrientes, y así. Algunas consideradas, las especias potencian el sabor, las enmascaradoras por falta de frescura, entonces tenemos diferentes productos que nos ayudan a mejorar nuestra alimentación, pero además que nos ayudan a dar mejor aroma para no tener que poner los cubitos Maggi o los colorantes que son procesados, ¿no? Utilizar todo estas hierbas para potenciar los sabores, además que algunos de estos hacen un equilibrio, ¿no? O tienen una acción bacteriostática, decimos, que impiden la proliferación de bacterias para la descomposición de un alimento, ¿no? En el caso estamos hablando de las hojas de laurel que se ponen para evitar que se proliferen microorganismos. La canela en el arroz con leche también, ¿no? Evita que se fermente tan rápidamente la leche. Entonces, así podríamos ir hablando de cada uno de los alimentos, ¿no? Entonces, hemos hablado de los métodos de cocción, como nosotros utilizamos diferentes métodos de cocción. Esto es parte de la técnica culinaria, donde hemos aprendido a hablar de los métodos de cocción. Ahora estamos avanzando un poco más, no solamente son métodos, sino hay métodos y técnicas de cocción, que no es lo mismo. Entonces ahí tenemos el esquema de la técnica culinaria que ustedes han aprendido para hacer la preparación de los alimentos. Hemos hablado del peso bruto, del peso neto, hemos aprendido para valorar, hacer el valor nutricional importante, ¿no ven? O sea, neto, no equivocándonos de utilizar el peso bruto como parte del análisis químico, ¿no? Entonces, ya sabemos qué definición tiene el peso bruto, hemos hablado del factor de corrección muy importante, su uso facilita el cálculo de recetas de gran volumen, cuantifica la materia prima necesaria, es decir, nos permite calcular con mayor exactitud lo que vamos a necesitar, evita errores de merma o pérdida de alimento en comedores, ampliamente utilizado en restaurantes, guarderías y hospitales. Es un coeficiente que evita sobreestimar el valor nutritivo de los alimentos. El factor de cálculo de los alimentos crudos son instrumentos útiles que permiten determinar salario mínimo nacional, cálculo de la dieta básica, de acuerdo a unas encuestas alimentarias que se aplican a los hogares, permite la valoración nutricional de la ingesta de alimentos con mayor precisión y confiabilidad. Esto ya se acuerdan del factor de cálculo, se hace el peso bruto sobre el peso neto, ¿verdad? Entonces, cuando el factor de cálculo fluctúa alrededor de 1 como estándar, se entiende de que
si es mayor a 1, la pérdida de alimentos será considerable, como en el caso de las carnes. Pero si el factor de cálculo es menor a 1, habrá ganancia de peso. Es decir, por encima de 1 es mucha pérdida, por debajo de 1 es menos pérdida, ¿no? Entonces, para los cálculos. Ahora se está haciendo esta relación para poder entender más lo real de lo que nosotros consumimos, ¿no? La relación de alimento cocido, por ejemplo, 40 gramos con su factor de corrección de 0,45 y ha dado como resultado que nosotros estamos consumiendo 90 gramos en cocido. Entonces, eso es lo que más o menos estamos intentando aplicar para saber cuánto es el valor nutritivo. Entonces, el peso crudo de las algas 100, el peso de cocido de las algas por crudo, ¿no? Entonces, igual con el arroz, hemos interpretado que 100 gramos de arroz en cocido hemos obtenido de 50 gramos, hemos obtenido simplemente ha duplicado la cantidad de volumen. Esto estamos hablando, digamos que en la cocción por la cocción ha perdido un 30% de su peso inicial el arroz, ¿no? Y así podemos ir